Muy bien, bueno, hoy es 14 de febrero del 2024. Vuelvo sobre el mismo tema de ayer en relación con ese caso que les expuse y que vuelvo a retomar el tema para que profundicemos un poco más. Escuchando en esta ocasión, tengo allí el registro de la audiencia de solicitud de preclusión de la Fiscalía ante el doctor Julián Chicas, que se llama el juez penal del circuito, creo que es el 15 de aquí de Cali. Una decisión que toma, pero con fundamento. La solicitud de la fiscal de la preclusión la hace, en este caso, es un señor, como les dije, que fue llevando un vianda, una comida a X personas dentro de un sitio que estaba retenido. Al requisar el vianda de portacomidas, pues se le encuentran en su interior una cápsula con marihuana líquida. Eso es, yo dije ayer que era bazuco, pero ciertamente es una dosis de marihuana líquida 0,008, no alcanza ni siquiera a ser 1 gramo. Recordemos el estándar que existe para los consumidores de marihuana, cocaína y metacorona que aparece allí en el tablero. Y ayer les hablé pues de un video sobre este tema, conversación que hiciera Raimundo Antonio Tello en su canal por allá en diciembre, que lo tituló pues que los consumidores pues obviamente no pueden tener ese tratamiento punitivo, que hay que distinguir entre consumidor y distribuidor. Pues en este caso vale el estudio porque pues el colega tiene problemas con esa preclusión. El juez la niega porque la fiscal no tiene sino el soporte de las entrevistas del informe de los policías, nada más tiene relación con ello. Entonces no se sabe si el señor que la llevaba en ese vianda la iba a introducir para distribuírsela o para entregársela como consumidor al otro. Entonces ahora se habla de una teoría, aparte del aprovisionamiento. Van a escuchar ustedes en este caso al doctor Julián Chica hablando de la teoría de del consumo compartido. Entonces es algo interesante que espero que les llame la atención, porque ¿qué hacemos entonces en este caso? Miren, el señor está detenido desde el mes de octubre, todavía presenta el escrito de acusación a fiscal por el tráfico de estupefacientes 376 inciso segundo, pero agravado por la cuestión de que era en un establecimiento carcelario. Son pues 64 meses, 5 años, punto 3, eso doblado, pues le quedan 10 años. Entonces llevar a una persona de estas a juicio, la fiscal retira y presenta la acusación. Le dice al doctor, al colega mío, al compañero, yo no voy a presentar, yo no voy a ir a juicio, voy a solicitar la preclusión. La eleva, pero resulta que no tiene más fundamento que el informe policial, y entonces con base en eso el juez la rechazó, porque van a escuchar ustedes los argumentos muy importantes del doctor Chica, y con toda razón pues negar la preclusión, porque pues es decir, en este caso, si la fiscal tuviera al menos unos soportes de entrevistas donde se dijera que era para consumirla y que esté comprobado, porque ayer les hablé de esto, ¿no? De la tipicidad para los consumidores dependerá de la finalidad cierta, no supuesta ni fingida, debe estar demostrado, de su consumo personal. Lo que puede desvirtuarse en cada caso según las circunstancias modales, temporales y espaciales, cuando la cantidad supera exageradamente, superlativamente, la requerida frente al adicto. Entonces ahí les dije que hay una presunción iuris tantum, o sea que admite por el contrario, debido a que frente a esa situación de encontrarle en su poder esa cantidad exagerada, superlativa, pues direcciona al tráfico, ¿no? Y pues aún más, las sentencias que aparecen aquí, que se cita Tello, la citó allí en este caso, que vayan a ese link que aparece ahí, pues concretamente la videoconferencia que tiene él se llama estupefacientes. El Estado no puede sancionar llevarlo consigo para consumo ni consumirlo. Eso data de diciembre del año pasado. Entonces él advierte Tello precisamente todo lo que existe de la Corte Constitucional
tratamiento preferencial en el sentido de que es un consumidor, se presume que es un consumidor, pero esa presunción debe estar demostrada, por supuesto, no es fingida ni supuesta de que es adicto. Frente a eso, ya lo opuesto es considerarlo como distribuidor, ofreciéndola, está ya es de jíbaro, entonces es una situación diferente. Hay una sentencia de la Corte Suprema de Justicia 54498 del 23 de agosto del 23 de Gerson Chaverra, el magistrado, 43725 del 17 y 53446 del 23, pero escuché a Julián Chica hablando de otras sentencias, como van a ustedes escucharlas y le vamos a tomar nota ahí. Entonces, escuchemos la decisión del doctor Julián Chica, juez 15 penal del circuito, por la que negó esa solicitud de preclusión de la fiscalía. Entonces, el colega ahora está en esa situación, pues dice, no, yo fui al de la fiscal dice, no, yo le voy a tomar una entrevista a la persona que estaba retenida, yo le voy a tomar una entrevista de indiciado a la persona acusada, yo le voy a tomar una entrevista a los policiales, a ver entonces, miren ustedes, si se da la situación de que es consumidor o consumidor compartido, no distribuidor, porque pues le advierte el juez de conocimiento, en este caso el doctor Julián, muy puntual, de que debe estar demostrada por la fiscalía esa causal de la preclusión, si no lo contrario es irse a un juicio y entonces debatir para una sentencia absolutoria, que es un tema muy diferente, porque no puede desvirtuar la presunción de inocencia. Pero si tiene insumos, elementos materiales, el fiscal, que coadyuven para pedir una preclusión, considerando que es un consumidor y no distribuidor, pues ahí calza y sería resuelto de esa manera. Escuchemos entonces al doctor Julián. Es un fundamento, el primer dato, lo que se decantó el dato legislativo 2 del año 2009 y en los criterios interpretativos que indicó la Corte Constitucional en la sentencia C574 de 2011 y otras disposiciones que pretenden proteger a la persona consumidora de sustancia estupefaciente. Y por ello, la Corte, en su jurisprudencia, luego de ese primer criterio, consideraba que la conducta era antijurídica, partiendo de la base de lo que decanta literal trata del artículo 2 de 1986, que indica cuál es la cantidad que es considerada como dosis personal, cambia su criterio a partir del 9 de marzo de 2016, radicada en 41760, donde hace una interpretación tecnológica del delito de trabajo por fabricación o por estupefacientes en la conducta de llevar consigo, y considera que esa conducta contiene un inherente subjetivo tácito, en el sentido de que solamente será típica la conducta cuando la persona lleva consigo la sustancia para un fin distinto a su consumo, es decir, para su tráfico o su suministro. Y pues eso lo ha decantado ya en varias jurisprudencias. Luego de la 47760 se emite providencia del radicado 43512 y el último radicado sobre ese tema, el 56 al 87 de 2021, donde vemos que ya es una línea jurisprudencial pacífica y por ende es un precedente jurisprudencial en virtud de que estamos frente a un tema de doctrina probable. Sin embargo, ese no es el caso que concita la atención del despacho, porque aquí, desde la audiencia de formulación de imputación, no se habló de la conducta de llevar consigo, que es la que permite hacer el análisis de llevar para su consumo personal o llevar para sustento. En este caso, la conducta que fue atribuida fue la de suministro y la interpretación es diferente, como así lo decantó en la jurisprudencia en la sentencia citada por la propia Fiscalía. Y en esa jurisprudencia, ¿qué dijo la Corte? Sí, en principio tenemos que decir que es un caso similar, en virtud de que una mujer fue sorprendida ingresando sustancia estupefaciente, 2 gramos de cocaína, a una estación de policía en la ciudad de Medellín, y se concluyó que la ingresaba con el fin de suministrarla a su compañero permanente, es decir, a su novio. Pero la Corte
hace la siguiente valoración. El libro de tiempo. Por favor. O sea, la Corte concluye que existen dos opciones o dos hipótesis a partir de los hechos y de la prueba debatida en ese caso. Que la mujer ingresó en su carretilla, que es el estupefaciente, para consumirlo de manera compartida con su compañero, o que lo ingresaba para el suministro exclusivo a su compañero. Eso es, en esencia, lo que concluye la Corte. Y me remito al texto o algunos apartes de la decisión de la Corte. Sabemos que es la regla 6332, comillas, dice: así existe un elemento común a cada uno de esos propósitos formulados en su momento por la Corte, para ejemplo, no en orden taxativo. El portador, como consumidor habitual ocasional, no se plantea la distribución de la sustancia a sujetos indeterminados y lleva consigo la droga para su consumo personal o para suministrarla y compartirla sin ánimo de lucro, con un ensayo círculo de individuos con los que detenta una relación personal, permanente o circunstancial. De aquí que la Corte dejó planteados conceptos tales como la dosis de aprovisionamiento y la dosis para el consumo compartido como circunstancias con características similares desde el tipo penal al consumo exclusivo y personal de las sustancias psicotrópicas. De este modo, se subraya, en cada contexto es posible hacer situaciones como las de quienes adquieren sustancias estupefacientes destinadas para su exclusivo consumo personal o para compartir riqueza con un grupo de amigos allegados o conocidos de manera ocasional y en un círculo íntimo, dosis compartida, sin que exista algún riesgo de difusión generalizada. En rigor, diversos eventos en que las personas se entregan sus pacientes o los comparten pueden corresponder a formas de suministro que, sin embargo, tampoco encajan dentro de la estructura típica del artículo 326 del Código Penal. Se trata, por ejemplo, de relaciones entre personas que mantienen una estrecha comunidad de vida, siempre y cuando ese suministro del paciente ocurra entre adultos, bajo una mutua voluntad y un definido propósito de quien la recibe para su uso exclusivo del consumo, porque es posible entenderlo como un criterio extensivo de la ausencia de tipicidad en tanto se mantiene el espectro de la configuración constitucional del libre desarrollo de la personalidad de cada uno de ellos. Más adelante continúa la Corte indicando lo siguiente. Dice: cualquiera de las dos posibilidades resulta atípica debido a la ausencia de elemento subjetivo diverso del pueblo exigido para la tipicidad de la conducta, en tanto de acuerdo con lo que fue aprobado en la actuación, el peligro generado para la salud es meramente individual y por consiguiente no alcanza el carácter público que caracteriza el bien jurídico protegido por el legislador en el artículo 326 del Código Penal. La primera de esas hipótesis, por cuanto se puso a referenciar el consumo compartido termina por equipararse al individual debido al carácter autónomo y espontáneo de los consumidores y a la relación horizontal existente entre ellos, no obstante, la naturaleza colectiva de la actividad. La segunda, porque suministra a la persona con quien se posee una estrecha relación vital en cuanto sea un acto libre voluntario, e igualmente horizontal se encuentra asociada a las relaciones de confianza y responsabilidad mutua que hacen propio el peligro para la salud personal asumidos como parte de su vida común. En suma, para la sala se evidente que a la persona le alentaba el interés de suministrar la droga que le fue incautada, en tanto resulte razonable que su propósito sea retrasado por el ingreso de alucinógeno a la sede de policía que cumple las funciones del centro carcelario, cuando los clientes satisface de manera excluyente en ese lugar sus necesidades de consumo durante una visita programada para 15 días. Entonces, la Corte, en esta decisión, termina absolviendo por duda al considerar que no hay certeza realmente de cuál fue la intención de la persona al ingresar la sustancia estupefaciente. Y en criterio de esta instancia, consideramos que la duda no puede ser el fundamento para decretar la preclusión de la investigación. La Fiscalía no puede, de manera
quisiera sustentar una persecución de la investigación basada solamente en el informe policial de captura de flagrancia. Si lo que pretende acreditar es que la persona pretendía ingresar en su paciente para su enfermedad, ello debe estar claramente probado en sede de persecución. Diferente sería el escenario si estuviéramos ya al momento de la sentencia, donde debe existir conocimiento más allá de todo lo para emitir una sentencia condenatoria, o bien que hubiera estructurado o justificado o sustentado la concesión del tribunal sexto del artículo 332, imposibilidad de efectuar la presunción de inocencia luego de haber adoptado actos de investigación que no le permitieran establecer realmente cuál era la finalidad de esa persona de pretender ingresar sustancias estupefacientes a un centro de reclusión transitorio. Y esto el despacho lo hace con fundamento pues, en el propio evento que le fue dado el provoca la exposición de la Fiscalía. Es el único en el cual sustenta su pretensión, que es el informe de policía en de captura en flagrancia del 19 de octubre de 2023, que dice lo siguiente: el día de hoy, 19 de octubre de 2023, siendo las 20 y 30 horas, dice los policías captores son llamados a la sede de la Fiscalía ubicada en la calle 25 Norte, número 6A, 11, que son atendidos por el técnico Manuel López Marmorano, quien cumple las funciones de custodio necesite. Dice que es una persona de sexo masculino, de pequeña, con textura delgada, que se identifica como Juan Sebastián García Alegría, y indica que el persona trae consigo unos panes tipo banquete al detenido en la trayectoria señor Javier Hernando Sánchez Santiago. Acto seguido se procede por parte del custodio de celdas a aplicar los protocolos de seguridad para ingreso de alimentos en presencia de los guardas de seguridad y de la persona relacionada. Estos alimentos son 8 panes, encontrando en el interior de uno de estos panes una caja de cartón color blanca de tamaño aproximado de unos 8 centímetros de largo por 1 centímetro de ancho. Al abrirla parece que contiene alucinógeno. Seguidamente se procede a leer los derechos que tiene como persona capturada el señor Juan Sebastián García Aldi, informe suscrito por Diego Fernando Anacona Hurtado y Norma Jesús Ordóñez Narváez. A partir de esta información, el despacho lo único que puede concluir es que la persona llevaba consigo sustancia estupefaciente. Aquí no encuentra acreditado el despacho los presupuestos que decantó la jurisprudencia de la Sala de Sanción Penal de la Corte Suprema de Justicia, en el sentido de que efectivamente la sustancia que pretendía ingresar era para consumo compartido o suministro a un amigo. Ni siquiera hay una entrevista o una versión adicional que acredita que efectivamente se trataba de un amigo y con el cual existía una estrecha comunidad de vida, y que la única intención de pretender ingresar esos pacientes era para el suministro de esta persona que se encontraba o está privada de su libertad, señor Javier Hernando Sánchez Arteaga, porque se trataba para un consumo compartido. Entonces, en este caso, brindan por su ausencia en los presupuestos que indicó la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Declaración Penal. Por consiguiente, el despacho procede a negar la solicitud de reclusión al considerar que no están satisfechos los presupuestos del lugar cuarto del artículo 332 del Código de Procedimiento Penal artificial del hecho investigado en ese estándar de conocimiento que exige para la reclusión de la investigación. Contra la presente edición de los recursos de reposición y la apelación, indicando que solamente está legitimada la Fiscalía de la Relación para interponer los recursos de los disputas del juez Julián Chica. Bueno, muy bien. Esa es la decisión de Julián Chica. Miren lo importante entonces, el tema genera y suscita una controversia enorme. Porque, miremos a ver, es que a mí acá me facilitó el colega, el compañero que tiene este caso, pues, la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que se cita incluso la fiscal para solicitar esa preclusión, y a que hace mención el doctor Julián Chica. Y entonces esa sentencia la tengo aquí,
Y entonces, a ver, ese radicado, ya les digo cuál es el radicado, pero entonces es una señora así que fue a entrar a llevarle a su compañero, pues, en la peluca creo que era que llevaba, y entonces le cogieron con estupefacientes. Pero entonces se plantean esas dos teorías, ojo bien, ojo a eso, si es para compartirla con la persona que está en el reclusorio o para su uso exclusivo. Y entonces esa tesis es plausible y sería una condicionante para la atipicidad. Pero entonces escucharon ustedes muy bien que si la fiscalía no tiene suficientemente informes para solicitar la preclusión, y dijo Julián, no, es que yo no lo puedo aquí por duda precluir. Eso le corresponde ya es a un juicio y una sentencia absolutoria seguramente. Entonces, que eso fue lo que pasó en este caso que se cita acá, porque fue hasta esas instancias. Entonces, allí, denme un segundito, es que la tengo acá, pero no la alcanzo a ver, pero a ver. Ahora sí, Miriam Ávila Roldán es la magistrada ponente. Este caso, el radicado es 60332 del año del 21 de junio del 23. Radicado 60332. Entonces vamos a ponerla acá, 60332 del año 23. Esa sentencia es la que hace alusión la fiscal para pedir la preclusión, porque en esta la cogieron, pues la sorprendieron llevándole entonces alucinógeno, creo que en cantidad de 2 gramos, no más. Ella responde al nombre de Laura Cristina Izaza Gómez, en contra de la sentencia de segunda instancia proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior Distrito Judicial de Medellín el 19 de marzo del 21. Y entonces este radicado con ponencia de la magistrada Miriam Ávila Roldán del 21 de junio del 2023 es la que se cita allí. Entonces, para complementar, la fiscal la hace mención en ella y el juez, pues, chica dice, no, es que realmente, pues sí, la sentencia dice eso cuando se trata de esto de compartido de uso exclusivo, y sería generar una causal de atipicidad, pero otra cosa muy diferente, y para este caso, pues le encuentran a él llevando en ese viaje unos panes, ya lo escuchamos, y ahí dentro de eso iba pues una marihuana líquida que la cantidad 000.8, que eso no alcanza ni a ser 1 gramo. Pero ahí está la cosa, y estaba detenido el señor, pero entonces la fiscal presenta la solicitud de preclusión y el juez le dice, no, pero es que usted no tiene sino unos informes de 2 policiales que llegaron allá porque los guardias del CTI llamaron cuando se dan cuenta de esto, hicieron el procedimiento, pero no hay nada más. Ni siquiera una entrevista al retenido que está allá para que diga pues si la estaba realmente esperando como uso exclusivo para él, puede ser también, o para compartirla. Entonces ahí sí generaría una situación de atipicidad, porque eso pues debe estar, no solamente supuesto o fingido para los que son consumidores, sino que eso debe estar demostrado. De allí que ciertamente pues el doctor Chica, con toda razón, en derecho, pues despacha negativamente esa preclusión, que contra ella recurso de reposición y suicidio de apelación solamente de la fiscal y los demás como no recurrentes. Entonces, ahora ¿qué le pasa? ¿Qué le espera al compañero? Le digo, bueno, la fiscal dice, yo voy a tomarle la entrevista a ese retenido que está allá y le voy a tomar una entrevista iniciado al procesado, y de pronto unas entrevistas a los 2 policiales que hicieron ese informe. Pero voy a ponérsela de esta otra manera, digamos, para mirar que, como dijo Chica, es que frente a la duda no calza una preclusión. Eso es sentencia absolutoria, juicio a juicio. Entonces dígase usted, pongámosla de diferente manera. Si en este caso el retenido dice, no, es que yo no conozco a ese señor que venía trayendo en ese vianda esa sustancia alucinógena, ¿y cómo lo pone a bailar allí?
Y entonces van y toman una entrevista al indiciado y dicen, no, es que yo no soy consumidor. Y entonces se acaba de completar la cosa, porque para problema, y ahí entonces pues una situación allí que la fiscal tendría que presentar escrito de acusación e irse a juicio oral, y entonces la defensa ir a pelear allá y esperar a ver si la fiscal puede demostrar que realmente la llevada para suministro, porque es que eso es lo que, acuérdense que el juez Chica dijo al principio, no, pero es que usted me lo llamó o presentó escrito de acusaciones por la modalidad de suministro, no por porte, suministro. Entonces la cosa es que lo está llamando por suministro del 376, o sea que era distribuir, la finalidad es distribuir, y entonces ahí está la pelea. Y sigue el proceso pendiente porque pues detenido este señor en una estación de policía y esperando a ver entonces que la fiscal recoja esos insumos. Pero como les digo, y si de pronto la fiscal obtiene de que el retén diga, no, es que yo no conocía. O sea, el señor es un gancho ciego, lo están mandando allá haciendo un mandado. Lleva allá y sin saber siquiera, porque cabe esa posibilidad también, porque hay veces que estas personas van allá y dicen, llévale la comida a fulano y tal, y entonces, sí, efectivamente se la presenta y lo agarraron allí, y que no tenga ni conocimiento siquiera de la existencia de lo que va allí camuflado dentro del pan, dentro de la comida. Puede suceder eso. Y entonces la fiscal, ¿qué tiene que hacer? Pues llamar a juicio, y como dijo Chica, pues no, es que frente a una duda no calza la preclusión. Traigan otros elementos que hablen para demostrar la tipicidad, ahí sí, del 332. Y entonces le ponen a bailar con la más fea. Mi colega estaba pensando, rascando la cabeza y fue, madre, ¿ahora qué vamos a hacer? Entonces, esperar a ver entonces que el retenido al que le llevaron, el que le iba a llegar a la comida, porque yo creo que no alcanzó ni a llegar, obviamente en el control que existe, lo pillaron allí a quien estaba llevando eso y chac, detenido el sujeto, el agente. Y miren ustedes entonces la problemática frente a esto, pero importante estas decisiones de la Corte Suprema de Justicia, de las que sitúa incluso ahí el doctor Chica, al inicio, habló de esta, de la 574 del 2011, entre otras de la Corte Constitucional, para darle el carácter preferente al consumidor, unas alternativas, unas perspectivas diferentes sobre ese porte de alucinógeno que muchas veces le encuentran en su poder. No, es que esto lo llevo para mi consumo, pero sí, se le coge con una cantidad exageradamente o superlativamente, para ahí también lo van a poner en vueltas, porque la presunción iuris tantum, una presunción que admite prueba en contrario, esa por lo menos en esas condiciones, según las circunstancias modales, temporales o espaciales, permiten direccionar hacia un tráfico. Y eso entonces es lo que se advierte en estas sentencias de reciente data, sobre todo esta 54498 del 23 de agosto del 23 que cita Tello en su buen audio que tiene por ahí en diciembre, que ya se los dije al inicio. Bueno, listo, en esta media horita solamente quería cerrar este tema, complementarlo para que ustedes se den cuenta pues que no es nada fácil. Uno diría, no, sí, es sencillo, entonces esta vaina va a terminar así porque pues yo voy a presentar. No es tan sencillo, abogados, no es tan sencillo. Entonces es una cuestión de ponerle mucha atención al caso que se tenga, porque todos son pues diferentes, y la cuestión de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, les decía a inicio, por allá cuando fui defensor público en Defensoría Pública, inicié con la 906 y me llevaban cantidad de habitantes de la calle que eran consumidores y con apenas con una ligeramente por encima de su dosis personal. Es un tipo de habitante de la calle, siempre andaba con la base de cocaína, 1 gramo, 1.3, 1.4, y el tipo amarrado y agarrado allá en la cárcel. Claro que hasta en cierta forma eso, pues no quiere decir que la cárcel lo componía, porque pues venía nuevamente el tipo, a las otras audiencias era paradójico encontrar allá lo veías que gordito, al mejor alimentado, mejor vestido, ya no estaba con esos olores que le llegaban a uno en esas audiencias de garantías, porque era habitante de la calle, lo consume. Entonces,
Claro, pero como bien dije, considerarlo es un enfermo y la cárcel no es para los enfermos. Esto tiene que tener otro tratamiento y eso fue lo que la jurisprudencia ha decantado ya a lo largo de unas décadas desde que está vigente la ley 906 de 2004, ya para 20 años este año, 20 años con esa legislación, esto no es nada nuevo. Y entonces ahí se ha ido morigerando por parte de la Corte el tema del aprovisionamiento, el de compartir con los amigos, con la pareja, el del uso o para uso exclusivo de esa otra persona que es adicto. Antes yo le llevo para que consuma, pero no lo estoy suministrando ni le estoy vendiendo, sino que la estoy llevando. Temas muy importantes, mis queridos colegas, y entonces ahí les dejo estas perlas para que entonces tomen sus casos que tengan y puedan darle como una mejor orientación. Y pues de brillante pues bien, aquí me la compartió el compañero, la decisión de Julián Chica, que ustedes saben que por ahí aparece, yo le filmé un video que se lo recomiendo en la Universidad de Santiago de Cali, que hubo un foro y entonces pues alcancé a tomarle a Julián Chica una disertación muy importante sobre un tema que ya les digo cuál fue, creo que fue el tema del feminicidio. Y entonces, a ver dónde es que está Julián. Aquí Julián Chica lo tengo. Ah, sí, ahí les tomé yo varios videos que subí, que uno fue de Orlando Echeverri, el magistrado de aquí, sobre pertinencia, conducencia y utilidad. Cristian Serna, que es juez de garantía, sobre causales de libertad. Einarco, el profesor de la Universidad de Santiago, brillante. Einarco José Morales, el tema de la prueba no sé qué. Y Julián Chica, el tema fue la prueba de referencia. La prueba de referencia. A ver un momentico que me salí. La prueba de referencia en feminicidio, sí, creo que sí, así es el tema. Bueno, muy interesante esa disertación, porque justamente ahora tengo un caso de tentativa de feminicidio y con el colega de este caso que está adelantando, que le estoy citando, pues lo estamos llevando en equipo, en un coequipo, ahí estamos ambos trabajando ese asunto. Y ayer estábamos haciendo la preparatoria o preparando pues para esa próxima audiencia que le tenemos por allá el 26 de febrero. Él es el principal y yo estoy de suplente allí. Julián Chica, el tema fue la prueba de referencia en el marco de la perspectiva de género, 17 de noviembre del 23, se la recomiendo, vayan y véanla allí, porque pues, es otro tema que suscita un interés importante de cuando la víctima, acuérdense ustedes que él formula la denuncia, que la víctima formula la denuncia penal, pero que como se trata de compañeros o permanentes o parejas, casados, esposos, lo que sea, entonces tiene una limitante constitucional de prohibición pues, para no declarar en contra de los parientes, consanguíneos, etc. Y si renuncia entonces en esa denuncia, formulación de la denuncia y la entrevista y después en juicio oral, cuando lo llaman como testigo a la víctima y entonces dicen, no, es que yo me amparo en el del fuero constitucional que me está diciendo, o el privilegio, perdón, constitucional, que está diciendo de que yo no estoy en la obligación de declarar en contra de mi compañero. Y entonces ahí se le presentan unos problemas a los fiscales, sobre todo, para tratar de probar esos temas en juicio oral. Por eso entonces hablaba el tema es prueba de referencia y quizás entonces en otro abordaré nuevamente este tema del feminicidio, porque pues es bien interesante. Mire, yo por ahí meridianamente le he hecho el seguimiento al caso de John Paulus, feminicidio, ¿no? Lo han llevado allí, pero cuando escuché al abogado defensor por allá en su alegato de apertura, dijo, ¿qué dijo? En un minuto dijo, no, es que estamos aquí frente a un homicidio culposo. Porque pues estaban bajo los efectos de la droga, del alcohol, que etcétera, y que entonces eso derivó en una situación de esas. Hasta yo plantearía una hipótesis de un homicidio preterintencional, pero bueno, eso es una vaina interesante en la dialéctica, hipotéticamente, argumentativamente, pero las pruebas, pero no sé en qué irá ese caso. Voy a hacerle el seguimiento ahora que salga de Joniel Rodolfo Leal, que está para el 26 de febrero, ahí esperando entonces que finalmente se hagan los alegatos de cierre y escuchar a
a las partes principales acá y a ver cuál va a ser la decisión de la judicatura en ese caso. Bueno, dejémoslo aquí nomás, no lo puedo cansar mucho con estos temas, entonces tomen nota, ahí les dejo esa jurisprudencia, escuchen el audio de Chica, él mencionó unas sentencias allí también como referencia, después con más tiempito de pronto pues las vuelva a codificar acá. Ok, chao pues.